Un saludo a todos, mi nombre es Ricardo Ismael Montes Maldonado. El día de hoy hablaremos del capítulo 8 y 10 del libro Gestión del Talento Humano, relacionado a los temas de evaluación y motivación del personal. Comenzamos. Dentro de la gestión del Departamento de Recursos Humanos es muy importante la tarea de evaluar el desempeño. La evaluación del desempeño constituye una función esencial de una u otra manera. Suele efectuarse en toda organización moderna. La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel intelectual y en su misma manera a nivel individual. Al evaluar el desempeño de la organización, obtiene información para la toma de decisiones. Si el desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas, pero si el desempeño es satisfactorio, entonces debe ser alentado. Pero hay algunos principios de la evaluación del desempeño. Veamos en este caso cuáles son. La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos que orienten prácticamente su desarrollo. Estos principios podríamos destacar los siguientes. La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la empresa, es decir, únicamente se va a evaluar las destrezas o las habilidades del personal. El punto número 2. Los estándares de la evaluación del desempeño deben de estar fundamentados en información relevante del puesto de trabajo. Tenemos que aplicar una evaluación a una determinada área, No podemos aplicar la misma evaluación para todas las áreas en específico, Salvo que, por ejemplo, busquemos un resultado especial. El punto número 3 dice, deben definirse claramente los objetivos del sistema de la evaluación del desempeño, Necesitamos saber en este caso qué información necesitamos para poder evaluar o qué información necesitamos conseguir con los resultados de la evaluación. El cuarto punto requiere el compromiso y participación activa de todos los trabajadores. Una vez que evaluemos, es necesario evaluar a todos los trabajadores de todas las áreas. Y repetimos, yo pensaría que a criterio personal, la evaluación tendría que ser específica por cada área. Y el último punto sería, el papel del supervisor evaluador debe considerarse la base para aconsejar las mejoras. Normalmente los administradores deben de ser aquellos profesionales multifacéticos, multidisciplinarios, en los que la trascendencia de la empresa está en sus manos. Entonces, quiere decir de que el administrador debe de conocer al 100% todas las áreas de la empresa, puesto que de él depende corregir ciertos errores o perfeccionar ciertas habilidades. Hay un punto muy importante también en relación a los indicadores estratégicos o los indicadores de gestión. Y esto trata que para evaluar el desempeño debemos establecer una serie de indicadores que nos van a servir para analizar y medir factores como el rendimiento, la productividad o cualquier habilidad que definamos como importante en nuestra organización. Los indicadores podrían ser de dos tipos. Los hay indicadores estratégicos. Las principales características de un indicador estratégico pueden ser que se mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas de la empresa, que contribuyan a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos, que impactan de manera directa en las estrategias y áreas de enfoque de las organizaciones. Los indicadores de gestión, entonces quiere decir, se considera un indicador de gestión cuando se mide el logro de los procesos y actividades y los avances conseguidos, o cuando se incluyen datos sobre actividades y componentes. Hay otro punto muy importante que se podría tratar
relacionado a las ventajas de la evaluación del desempeño. Son muchas ventajas de una correcta evaluación del desempeño, teniendo como base variables y factores de la evaluación y principalmente contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. La primera ventaja es que se mejora el desempeño. Y esto es que mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el especialista del personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar precisamente el desempeño de cada trabajador. La segunda ventaja son las políticas de compensación. Esto quiere decir que la evaluación del desempeño ayuda a las personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina principalmente mediante las evaluaciones precisamente del desempeño. La tercera ventaja precisamente sería la profesional, que sería la retroalimentación sobre el desempeño, que esto guía las decisiones sobre las posibilidades profesionales específicas. Muy bien. Hay elementos comunes a todos los enfoques sobre la evaluación del desempeño. Todas las evaluaciones del desempeño deben de tener unos elementos comunes. Los primeros son los estándares del desempeño. La evaluación requiere de estándares del desempeño que constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Las mediciones del desempeño son los sistemas de calificación de cada labor. Deben de ser de uso fácil, deben de ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. Los métodos basados en el desempeño durante el pasado tienen la ventaja de hablar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar. Los métodos son escalas de puntuación, que serían: el evaluador debe de conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La lista de verificación requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador suele ser el supervisor inmediato. El método de la selección forzada obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que se encuentra. El método de registro de acontecimientos críticos requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria. El evaluador consigna las acciones más destacadas que lleva a cabo el evaluado. Los métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro. En primer lugar tenemos las autoevaluaciones. Esto quiere decir, llevar a los empleados a efectuar una evaluación puede constituir una técnica muy útil cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. La administración por objetivos consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Los métodos de los centros de la evaluación. Tenemos dos principales. La evaluación por parte de los supervisores. Es la evaluación realizada por cada jefe a sus subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el puesto de trabajo del subordinado, así como su rendimiento. Punto número 2. Autoevaluación. Es la evaluación en la que el empleado hace un estudio de su desempeño en la organización. Los empleados que participan en este proceso de evaluación pueden que tengan una mayor dedicación y se comprometan más con los objetivos. Muy bien, por último quisiéramos dejar pues un último tema que sería relacionado a las nuevas tendencias en evaluación del desempeño. Dice, el cambio en las nuevas tendencias lo explicaba muy bien una directora ejecutiva de una empresa y decía, anteriormente nos focalizábamos en medir el cumplimiento de objetivos, dedicábamos muchas horas en procesos de comprobación de pares, pues ahora en cambio nos enfocamos al coaching individual, a dar
una importancia a lo largo de todo el año, trabajando sobre las capacidades a desarrollar, sobre los intereses, sobre las fortalezas y sobre encontrar mejor lugar donde cada colaborador pueda dar lo mejor de sí mismo. Se trata de estimular una cultura basada en el mérito y el alto desempeño y abrir espacios de los trabajadores, así como alentarlos a la reflexión de sus propósitos de plan de carrera profesional. Esto tiene ciertas características. En primer lugar, que el coach adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la evaluación por un diálogo enfocado al desarrollo individual. También prevalecen como elementos más importantes el trabajo en equipo y la colaboración. En tercer lugar, desaparecen las calificaciones, permitiendo a los líderes tomar decisiones y mayor libertad para recompensar. Número 4. Al buscar un trabajador específico permanente, se pretende una mejor alineación con las habilidades de cada empleado y el rol hacia las metas. Y por último, la transparencia se convierte en un valor fundamental, dando completa visibilidad de las retroalimentaciones y las valoraciones, y en los criterios para la toma de decisiones, compensación y recompensas, apoyando por las herramientas digitales. Bueno, hasta aquí tenemos la presentación del primer capítulo relacionado a la evaluación del personal. Muy bien, el segundo tema es relacionado a los incentivos. El segundo tema del libro de la gestión del talento humano. ¿Qué son los incentivos? Los incentivos es aquello que se propone estimular o inducir a los trabajadores a observar una conducta determinada que generalmente va encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos siguientes: más calidad, más cantidad, menos coste y mayor satisfacción. De este modo, se pueden ofrecer incentivos al incremento de la producción, siempre que no descienda la calidad, a la asiduidad y la puntualidad, primordiándola, al ahorro en materias primas. Estímulo que se ofrece a una persona o grupo sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los rendimientos. Parte variable del salario o un reconocimiento que premia un resultado superior al exigible. Muy bien, los objetivos de los incentivos. El objetivo de los incentivos es motivar a los trabajadores de una empresa para que su desempeño sea mayor en aquellas actividades realizadas, que quizá esto no sea motivo suficiente para realizar dicha actividad con los sistemas de compensación, tales como el pago por hora o por antigüedad o ambos. El objetivo que las empresas pretenden obtener con la aplicación de los planes de incentivos es, primeramente, mejorar el nivel del desempeño de los empleados, para que éste lleve a cabo, si es necesario, que los planes reúnan las siguientes características. El incentivo debe beneficiar tanto al trabajador como a la empresa. Los planes deben ser explícitos y de fácil entendimiento para los trabajadores. Y el punto número 3, los planes deben de tener la capacidad para llevar el control de la producción dentro de la empresa. Además de los objetivos que anteriormente se mencionaron, existen otros objetivos, dentro de los cuales están motivar al empleado a ser lo más productivo posible, promover el aumento de la productividad del recurso humano a través de más y mejor educación, disponibilidad de equipo, etc. Retener al personal valioso, desalentar a los trabajadores indeseables de que permanezcan en la empresa, a atraer el mejor recurso humano disponible en el mercado, ahorrar cuando sea posible, especialmente en lo referente a cargas sociales y gestión de algunos beneficios particulares, tales como seguros, pensiones, etc. El siguiente punto es relacionado a las ventajas de los incentivos.
Si bien es cierto, dentro de las ventajas de pago de incentivos podemos enumerar las siguientes situaciones, las cuales son los resultados del estudio realizados para determinar cuándo hacer uso del pago de incentivos adicionales al sueldo base. Los incentivos, en primer lugar, se enfocan a los esfuerzos de los empleados en metas específicas de desempeño. Proporcionan una motivación verdadera que produce importantes beneficios para el empleado y la organización. Los pagos de incentivos son costos variables que se alcanzan con el logro de los resultados. Los salarios bases son costos fijos, que en gran medida carecen de relación con el rendimiento. La compensación de incentivos se relaciona directamente con el desempeño de operación. Si se cumplen los objetivos de operación, que estos serían la calidad, la cantidad o ambas. Los incentivos son una forma de distribuir el éxito ante los responsables de generarlo. ¿Cuáles son los tipos de incentivos? Los tres tipos principales de programas motivacionales son programas de pago de incentivos, enriquecimiento del puesto y administración de los objetivos. Muy bien. Los incentivos para gerentes y ejecutivos. Generalmente este tipo de incentivos se vincula con las utilidades anuales de la organización, sobre todo tratándose de cortos plazos. Pero es importante lograr que sean balanceados de acuerdo a los resultados de corto y largo plazo y no olvidar que correspondan a las necesidades de los ejecutivos. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta si el incentivo lo desean en metálico o no, o si prefieren adquirir acciones de la organización. Muy bien, para finalizar el tema es importante saber a grandes rasgos una parte complementaria de los incentivos, que sería la motivación, que esta precisamente sería la clave de la trascendencia de la empresa. ¿Qué es la motivación entonces? Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y con el de interés. Las distintas escuelas de economía tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su efecto de la conducta observable. La motivación en el trabajo. La palabra motivación deriva del latín motus, que significa movido, o de motio, que significa movimiento. Entonces, la motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando en ello el impulso necesario para que se ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Las necesidades y la satisfacción. La necesidad se define simplemente como la carencia de algo. Esta carencia puede ser de tipo material, espiritual u otro tipo, cualquiera que sea su origen. Se concentra en lo que requieren las personas para llevar vidas gratificantes. Un trabajador no puede rendir al 100% en este caso si carece de alguna necesidad para el trabajo, que sea de equipo, que sea una necesidad de aumento de dinero, en fin, los trabajadores deben de tener lo mínimo de necesidades para poder llevar a cabo la trascendencia de la empresa. Hasta aquí tenemos el segundo capítulo relacionado a la motivación de los trabajadores. Espero haya sido de su agrado y agradezco mucho por la atención.